Estás jubilada, ¿verdad? Entonces cuida a los niños todo el día. Así que yo me convertí en la sirvienta sin sueldo de mi propia familia. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Me llamo Ángela Torres y tengo 72 años. Mis manos arrugadas huelen a crema de caléndula y mis dedos conocen cada cuenta de mi rosario de memoria. Esta mañana, como todas las mañanas de los últimos 2 años, me levanté a las 5:30 en una casa que no siento mía, en el corazón de Guadalajara, donde los ruidos del tráfico se mezclan con el llanto constante de niños que ya no me ven como abuela, sino como esa señora que siempre está ahí. Mi cuarto es el más pequeño de la casa, una habitación que antes era la despensa, donde guardo mi Biblia gastada entre las medicinas para la presión y mi ropa de siempre. Blusas sencillas que se han desteñido con tantos lavados. En la mesita de noche tengo una foto de Roberto, mi esposo, que murió hace 3 años. En ella, sonríe con esos ojos que me decían, todo va a estar bien, Angelita, cada vez que el mundo se ponía difícil. Roberto y yo criamos a Santiago en un pequeño pueblo de Jalisco, donde los amaneceres huelen a tierra mojada y tortillas recién hechas. No le faltó nada, ni comida, ni abrazo, ni oración. Cada noche, antes de dormir, nos poníamos de rodillas los tres frente al crucifijo que cuelga hasta hoy en mi cuarto, y le pedíamos a Dios que nos cuidara y nos mantuviera unidos como familia. Si hubiera sabido en qué se convertiría mi hijo, si hubiera imaginado que aquel niño que oraba conmigo de rodillas, que me abrazaba cuando tenía pesadillas, que me decía, «Mami, cuando sea grande voy a cuidarte mucho», hoy me vería como un estorbo silencioso en su casa moderna. No sé si mi corazón habría aguantado criarlo con tanto amor. Todo comenzó cuando nació Mateo, mi primer nieto. Santiago me llamó una tarde de diciembre, con esa voz que ponía cuando necesitaba algo importante. «Mamá, necesitamos tu ayuda. Camila está muy cansada con el bebé, y nosotros no sabemos nada de criar niños. ¿Podrías venir unas semanas? Solo hasta que nos adaptemos». Yo no lo pensé 2 veces. Empaqué mi maleta con mis 2 vestidos buenos, mi chal de rebozos, mi rosario y mi Biblia. También llevé la caja con fotos de Roberto y las cartas que Santiago me escribía desde la universidad, cuando aún me decía que era la mejor mamá del mundo. Pensé que me necesitaban, pensé que iba a ser útil, pensé que por fin podría abrazar a mi nieto y enseñarle las oraciones que le enseñé a su papá. Pero lo que no vi venir fue que, en esa casa de 2 plantas con jardín perfectamente cuidado en la colonia Providencia, yo no iba a ser madre ni abuela, iba a ser la criada sin sueldo. Los primeros días fueron confusos. Camila, mi nuera, es una mujer delgada, siempre arreglada, que trabaja en marketing para una empresa grande. Habla rápido, camina rápido, y siempre está viendo su celular. Cuando llegué, me recibió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Qué bueno que viniste, Ángela. Mateo está muy demandante y yo necesito regresar al trabajo pronto». Al principio pensé que era normal. Los nuevos papás están nerviosos, cansados. Pero después de la primera semana, empecé a notar que mis días se habían vuelto una rutina de silencio y cansancio. Me levantaba antes del alba. Preparaba el desayuno mientras Mateo lloraba en su cuna. Limpiaba vómitos, lavaba ropa, cambiaba pañales. Cuando Santiago bajaba a desayunar, ya vestido con su traje de ejecutivo, me saludaba con un «Buenos días, ma», distraído, sin mirarme a los ojos. Camila aparecía perfectamente maquillada, tomaba su café en un vaso térmico y se iba corriendo al trabajo. Antes de salir, siempre me dejaba una lista de cosas por hacer. «Ángela, ¿podrías lavar la ropa del bebé? Ah, y si puedes planchar las camisas de Santiago, mejor. También necesitamos comprar pañales, pero no los baratos, por favor. Mateo tiene la piel sensible». Y yo asentía, como siempre había hecho, como me enseñaron que debían hacer las mujeres de mi generación. Asentir, sonreír, servir.
Pero algo me empezó a doler por dentro. No era solo el cansancio físico, aunque mis piernas ya no aguantaban estar de pie tantas horas. Era algo más profundo. Era la sensación de que me estaba volviendo invisible. Un día, mientras cambiaba a Mateo en su cuarto lleno de juguetes caros que nunca había visto en mi vida, me di cuenta de que ya no podía recordar la última vez que alguien me había preguntado cómo estaba, la última vez que alguien había notado que me dolía la espalda, la última vez que alguien me había dicho gracias por algo. Esa noche, después de acostar a Mateo, me senté en mi cuartito con la Biblia abierta en el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Susurré, pero por primera vez en muchos años, las palabras se sentían vacías, como si las estuviera recitando en un idioma que ya no entendía. Cerré los ojos y traté de recordar cómo se sentía ser Ángela Torres, no solo la mamá de Santiago, o la que cuida al bebé. Traté de recordar quién era yo antes de que mi vida se convirtiera en una lista interminable de tareas que nadie agradecía. Roberto me había enseñado a rezar cuando tenía dudas. Angelita, me decía, cuando no sepas qué hacer, pregúntale a Dios. Él siempre responde, aunque a veces no nos guste la respuesta. Esa noche recé. Le pedí a Dios que me diera fuerzas para seguir ayudando a mi familia. Le pedí paciencia. Le pedí que me ayudara a entender mi propósito en esa casa donde me sentía cada día más como una extraña. Lo que no sabía era que Dios ya me estaba escuchando y que su respuesta iba a llegar de una manera que jamás imaginé. Las semanas se convirtieron en meses, y los meses en una rutina que me consumía el alma poco a poco. Cada mañana era igual, el llanto de Mateo a las 5 de la madrugada, mis pies descalzos sobre el piso frío corriendo a atenderlo antes de que despertara a sus papás, y el silencio de una casa que se había vuelto mi prisión voluntaria. Pero yo seguía ahí porque así me habían enseñado. La familia es lo primero, Angelita, me decía mi madre cuando era niña. Una mujer buena se sacrifica por los suyos sin esperar nada a cambio. Y yo había vivido toda mi vida siguiendo esa regla. Primero con Roberto, después con Santiago, y ahora con esta nueva familia que se había formado sin preguntarme si yo quería ser parte de ella. Un jueves por la mañana, mientras preparaba el biberón de Mateo, recordé algo que me partió el corazón. Era el cumpleaños número 73 de Roberto. Si hubiera estado vivo, habríamos desayunado sus chilaquiles favoritos y habríamos ido a visitar la tumba de sus padres, como hacíamos cada año. Pero ahí estaba yo, en una cocina que no era mía, preparando comida para personas que habían olvidado que yo también tenía una vida antes de llegar a cuidar a su bebé. Me senté en la mesa de la cocina con mi café aguado, porque el bueno se lo reservaban para las visitas, y saqué mi celular viejo. Tenía una foto de Roberto y yo en nuestro último aniversario de bodas. Estábamos en el parque de nuestro pueblo, él con su sombrero de palma y yo con mi vestido azul de domingo. Los dos sonreíamos como si fuéramos jóvenes otra vez. Mi amor, le susurré a la foto, no sé si hice bien en venir acá. Nuestro hijo no es el mismo que criamos, y yo me siento tan perdida sin ti. En ese momento entró Camila a la cocina, ya vestida para el trabajo con sus tacones que hacían ruido contra el piso de mármol. ¿Todo bien, Ángela? ¿No estás muy cansada para una mujer de tu edad? No era una pregunta. Era un juicio disfrazado de preocupación falsa. La forma en que lo dijo, con esa sonrisa que no llegaba a los ojos, me hizo entender que para ella yo no era una persona con sentimientos. Era un electrodoméstico que podía descomponerse en cualquier momento. No, mijita, estoy bien. Le mentí, guardando el teléfono rápidamente como si me hubieran sorprendido haciendo algo malo. Ya voy a bañar a Mateo. Pero esa noche, cuando todos durmieron, me encerré en mi cuartito y lloré hasta que se me acabaron las lágrimas. Lloré por Roberto, que ya no estaba para recordarme que yo valía algo. Lloré por Santiago, el niño que había criado con tanto amor y que ahora me trataba como a una empleada incómoda. Y lloré por mí, por la mujer que había sido y que se estaba desvaneciendo día a día en esa casa llena de todo menos de cariño. Los sacrificios que había hecho por esta familia eran incontables. Cuando Santiago se casó, Roberto y yo vendimos nuestra única vaca para ayudarle con los gastos de la boda. Cuando él y Camila quisieron comprar su casa,
Yo saqué todos mis ahorros, el dinero que había guardado centavo por centavo durante años vendiendo tamales los domingos, para darles el enganche. Nunca me lo agradecieron, nunca me lo pagaron. Para ellos era normal que yo me sacrificara por su felicidad, pero lo que más me dolía no era el dinero, era la forma en que me habían borrado de la familia gradualmente, como cuando borras un dibujo con goma hasta que ya no queda nada. Durante esos meses cuidando a Mateo, desarrollé una rutina secreta de supervivencia espiritual. Tenía escondido mi rosario en el cajón del baño, envuelto en una toallita vieja. Cada vez que iba al baño, rezaba una Ave María en silencio. Era mi única conexión con Dios en una casa donde la fe se había vuelto algo incómodo, algo de viejitas, que no encajaba con la vida moderna de mis familiares. Una tarde, mientras Mateo dormía la siesta, me atreví a sacar mi rosario y ponerlo sobre la mesa de la sala, solo por un momento, solo para sentir que una parte de mí aún existía en esa casa. Mateo despertó y, curioso como todos los niños, se acercó gateando hasta donde yo estaba. «¿Qué es esto, Abu?», me preguntó, tocando las cuentas con sus deditos pequeños. Mi corazón se llenó de esperanza. Iba a ser la primera vez que le enseñaría algo sobre nuestra fe, sobre las tradiciones que habían sostenido a nuestra familia durante generaciones. Pero antes de que pudiera responder, llegó Camila del trabajo. «Una cosa vieja. No lo toques, Mateo», le dijo sin mirarme, quitándole el rosario de las manos como si fuera algo sucio. «Ve a jugar con tus juguetes». Me ardieron los ojos. No por el objeto, sino porque ese cosa vieja también era yo. En esa casa, todo lo que tenía que ver conmigo era viejo, obsoleto, molesto. Esa noche, cuando Santiago llegó del trabajo, me armé de valor. Esperé a que cenara, a que se pusiera cómodo frente a la televisión viendo las noticias, y me acerqué a él con el corazón latiendo como cuando era niña, y tenía que pedirle algo difícil a mi papá. «Hijo», le dije con la voz temblorosa, «¿sería posible que me diera un descansito por las tardes? El cuerpo ya no me responde como antes». Y él ni siquiera levantó la mirada del celular. Suspiró como si yo fuera una carga más en su lista de problemas diarios. «Mamá, estás jubilada, ¿no? Entonces cuida a los niños a tiempo completo. ¿Qué más tienes que hacer con tu vida?». Sus palabras se clavaron en mi pecho como cuchillos. ¿Qué más tengo que hacer con mi vida? ¿Así veía mi hijo mis 72 años de existencia? ¿Como un tiempo vacío que debía llenar sirviendo a otros? Quise explicarle que me dolían las rodillas de estar de pie tantas horas, que me dolía la espalda de cargar a Mateo, que me dolía el alma de sentirme invisible en mi propia familia. Pero las palabras se me atoraron en la garganta, y solo pude asentir como había hecho toda mi vida. Esa noche no lloré. Me desmayé en el baño, del cansancio y la humillación. Me desperté en el piso frío, con el sabor de sangre en la boca porque me había mordido la lengua al caer. Nadie se dio cuenta. Nadie me buscó. Nadie notó que había estado inconsciente durante quién sabe cuánto tiempo. Me levanté como pude, me lavé la cara, y seguí con mi rutina como si nada hubiera pasado. Porque eso era lo que se esperaba de mí, que siguiera funcionando sin importar qué tan rota estuviera por dentro. Al día siguiente, mientras cambiaba a Mateo, él me miraba con esos ojos grandes e inocentes que me recordaban tanto a Santiago cuando era bebé. Le sonreí y le canté la misma canción de cuna que le cantaba a su papá. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón». Pero Mateo ya no me decía Abú. Ahora me llamaba por mi nombre, o a veces simplemente señora, como si yo fuera una extraña que pasaba por su vida sin dejar huella. Esa fue la gota que derramó el vaso. Mi propio nieto, el niño que había ayudado a criar desde que nació, me veía como una empleada más. Y la culpa no era suya. Era de unos padres que habían decidido que la abuela era prescindible, que su amor y su historia no valían nada comparados con la comodidad de tener una niñera gratis. Esa noche, arrodillada frente al crucifijo en mi cuarto, recé como no había rezado desde la muerte de Roberto. «Señor, si me estás escuchando, mándame una señal, porque siento que ya no existo. Siento que me estoy convirtiendo en rencor, y tú sabes que no quiero eso.
pero tampoco sé cuánto más puedo aguantar esto. La respuesta de Dios iba a llegar, pero no de la manera que yo esperaba. Los días se volvieron una espiral descendente de humillaciones pequeñas pero constantes. Cada despertar era como regresar a una pesadilla de la cual no podía escapar. Mi cuerpo se había convertido en una máquina de servir, cambiar pañales, lavar platos, limpiar vómitos, preparar comidas que otros disfrutaban mientras yo comía de pie en la cocina los restos que quedaban, pero lo que más me lastimaba eran las microagresiones diarias, esos comentarios que se clavaban en mi alma como astillas invisibles. Ángela, ¿podrías no usar tanto jabón para lavar la ropa? Está muy caro, me decía Camila mientras se ponía aretes que costaban más que mi pensión de 2 meses. Mamá, trata de no hacer tanto ruido en las mañanas. Camila necesita descansar. Me regañaba Santiago cuando yo intentaba preparar el desayuno sin despertar a nadie, caminando de puntitas como una ladrona en mi propia existencia. Un domingo, después de meses sin ir a misa, me puse mi blusa azul de flores, la única que aún me quedaba bien, y anuncié que iba a la iglesia de San José, a unas cuadras de la casa. Hoy tenemos visitas importantes de la empresa, me dijo Camila, ajustándose el collar de perlas que le había regalado Santiago por su último cumpleaños. Mejor no salgas. Mateo se pone muy nervioso con desconocidos, y necesitamos que esté tranquilo. ¿Desconocida? ¿Yo? La mujer que lo había cargado en brazos cuando tenía cólicos, que le había cantado para que se durmiera, que había pasado noches enteras cuidándolo cuando tenía fiebre. Ahora yo era la desconocida que podía alterar a mi nieto. Me quité la blusa azul y me puse mi bata de casa. Volví a ser invisible. Esa tarde, mientras sus amigos del trabajo llenaban la sala con risas y conversaciones sobre viajes que yo nunca podría costear, me quedé encerrada en mi cuarto leyendo los salmos. Pero por primera vez en mi vida, las palabras de David se sentían vacías, como si estuviera leyendo un idioma que había olvidado. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Leía en el Salmo 13, y mi corazón gritaba la misma pregunta. ¿Dónde estaba Dios cuando yo lo necesitaba? ¿Por qué permitía que me trataran así después de una vida entera dedicada a servir a otros? La gota que derramó el vaso llegó un martes por la mañana. Me levanté como siempre antes del amanecer, pero cuando traté de pararme de la cama, un dolor insoportable me atravesó la espalda como un rayo. Grité sin poder evitarlo, un grito que salió desde lo más profundo de mi ser, desde meses de dolor acumulado. Caí al suelo entre los juguetes rotos de Mateo que siempre quedaban regados en mi cuarto, porque ahí guardaban todo lo que estorbaba en el resto de la casa. Los pañales sucios que Camila dejaba para que los lavers después estaban apilados junto a mi cama. El olor a amonia se mezclaba con el perfume barato de mis medicinas para la presión. Pasé 1 hora en el suelo, 1 hora entera gimiendo como un animal herido, rogando que alguien me escuchara, que alguien viniera a ayudarme. Pero nadie llegó. En esa casa de 2 plantas con sistema de intercomunicación y monitores para bebé por todos lados, nadie escuchó el grito de una mujer de 72 años que se estaba rompiendo por dentro. Cuando finalmente logré levantarme apoyándome en la cama, me vi en el espejo del tocador viejo que habían puesto en mi cuarto. No reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía los ojos hundidos, las mejillas pálidas, el cabello sucio, porque ya no tenía tiempo ni energía para cuidarme. Me había convertido en una sombra de la mujer que había sido. Esa mujer en el espejo no era Ángela Torres, la que había criado con amor a su hijo, la que había cuidado a Roberto durante su enfermedad, la que había sido presidenta del grupo de oración en su pueblo. Era un fantasma que vagaba por una casa ajena, cumpliendo órdenes de personas que habían decidido que su valor como ser humano se limitaba a su utilidad como sirvienta. Al día siguiente, como si el universo quisiera terminar de destruirme, Camila me gritó porque el arroz se había pasado de cocción. No me había dado cuenta porque estaba cambiando a Mateo, que había tenido diarrea toda la mañana y necesitaba que lo bañara completamente. «Ángela, ¿cómo puedes ser tan descuidada? Santiago tiene una junta importante y quería comer bien», me gritó frente a Mateo, quien empezó a llorar por los gritos. «Perdón, mijita. Estaba atendiendo al niño y traté de explicar. No quiero explicaciones.
Quiero que hagas las cosas bien, me interrumpió, tirando la olla del arroz quemado al fregadero con tanta fuerza que salpicó agua hirviendo en mis brazos. Santiago bajó por el ruido, vio la escena, me miró con esa expresión de decepción que ya conocía tan bien, y se fue sin decir una palabra. Ni siquiera preguntó qué había pasado. Para él, la culpable era obvia, la vieja inútil que ya no servía ni para cocinar arroz. Esa noche, después de limpiar la cocina y acostar a Mateo, quien me abrazó por primera vez en semanas, como si sintiera mi dolor, me senté en mi cama con la Biblia abierta pero sin poder leer. Las letras se difuminaban entre las lágrimas que ya no podía controlar. Dios mío, susurré en la oscuridad. Toda mi vida creí que si era buena, si me sacrificaba por otros, si seguía tus mandamientos, tú me ibas a cuidar. Pero aquí estoy, rota, humillada, tratada peor que una empleada por mi propia familia. ¿Dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? El silencio fue ensordecedor. Ni una señal, ni una respuesta, ni siquiera esa paz que antes sentía cuando rezaba. Solo el silencio frío de una habitación donde me había convertido en prisionera de mi propia bondad. Fue en ese momento de desesperación total que algo cambió dentro de mí. Una vocecita, muy pequeña pero clara, me susurró al oído. ¿Estoy siendo puesto a prueba o simplemente olvidada? No sé si fue Dios, o mi conciencia, o el espíritu de Roberto tratando de darme fuerzas, pero esa pregunta en inglés, un idioma que apenas entendía pero que Mateo usaba a veces cuando jugaba con sus aplicaciones, se quedó dando vueltas en mi cabeza como una semilla que empezaba a germinar. ¿Me estaba probando Dios? ¿O realmente me había olvidado? ¿O tal vez la pregunta real era otra? ¿Tal vez yo era la que me había olvidado de mí misma? Esa noche, por primera vez en meses, no recé pidiendo paciencia o pidiendo que mi familia me tratara mejor. Recé pidiendo claridad, pidiendo entender cuál era realmente el plan de Dios para mí, porque empezaba a sospechar que su plan no incluía que yo me convirtiera en una sombra al servicio de personas que habían decidido que mi amor no tenía valor. La respuesta llegaría pronto. Pero antes, tendría que pasar por la noche más oscura de mi alma. La crisis llegó una semana después, cuando finalmente me armé de valor para hacer algo que no había hecho en toda mi vida: decir no. Era un sábado por la mañana, y yo estaba preparando el desayuno como siempre, con las manos temblándome por el cansancio acumulado. Camila bajó las escaleras hablando por teléfono, riéndose con sus amigas sobre un viaje a Puerto Vallarta que estaban planeando. «Ángela», me dijo tapando el teléfono, «hoy vamos a salir todo el día. Cuida a Mateo y por favor limpia bien la casa. Mañana viene mi mamá de visita y quiero que todo esté perfecto». Algo se rompió dentro de mí. Tal vez fue escucharla hablar de su madre, la mujer que vivía cómodamente en Polanco y que visitaba a su hija una vez al mes, siempre recibida como una reina, mientras yo era tratada como la sirvienta invisible. «No puedo», le dije, y mi propia voz me sorprendió por lo firme que sonó. Camila se quedó paralizada, con el teléfono aún en la mano. Me miró como si hubiera hablado en un idioma extraterrestre. «¿Perdón?» Dije que no puedo. Necesito descansar. Necesito ir al doctor. Mi espalda no aguanta más. Repetí, sintiendo cómo mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. «¡Santiago!», gritó hacia las escaleras, como si yo fuera un electrodoméstico descompuesto que necesitaba reparación urgente. Mi hijo bajó corriendo, aún en pijama, con esa cara de «¿Ahora qué problema hay?», que se había vuelto su expresión default cuando tenía que lidiar conmigo. «Tu mamá se está poniendo difícil», le dijo Camila, como si yo no estuviera ahí, como si fuera un objeto que estaba fallando. Santiago me miró con una mezcla de irritación y desesperación. «Mamá, ¿qué te pasa? Solo te estamos pidiendo que cuides a tu nieto». «Solo», repetí, y esa palabra sonó amarga en mi boca. «¿Solo?» «Santiago, hace 8 meses que no he salido de esta casa más que para ir al súper. Hace 8 meses que no he ido a misa. Hace 8 meses que no he hablado con ninguna de mis amigas. ¿Eso es solo? Estás exagerando, mamá. Tienes todo lo que necesitas aquí». «¿Todo lo que necesito?». Me reí, pero no era una risa feliz.
Era la risa amarga de alguien que acaba de entender una broma cruel. ¿Sabes qué necesito, hijo? Necesito que me traten como a una persona, no como a una empleada. Necesito que me agradezcan de vez en cuando. Necesito que mi propio nieto sepa cómo me llamo. Camila puso los ojos en blanco. Ángela, estás siendo muy dramática. Nosotros te apreciamos mucho, pero también tenemos nuestras vidas. ¿Sus vidas? Exploté finalmente. ¿Y la mía qué? ¿Mi vida no importa? Los 72 años que he vivido, los 30 años que pasé criando a tu esposo, los 40 años que trabajé al lado de su papá, ¿todo eso no importa porque ahora ustedes tienen sus vidas? Santiago se pasó las manos por el cabello, ese gesto que hacía cuando era niño y se sentía acorralado. Mamá, tú decidiste venir a ayudarnos. Nadie te obligó. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Tenía razón. Yo había decidido venir. Yo había decidido sacrificarme una vez más. Yo había decidido creer que esta vez sería diferente, que esta vez mi amor sería valorado y correspondido. Tienes razón, le dije. Y por primera vez en meses mi voz sonó calmada. Yo decidí venir, y ahora decido irme. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con cuchillo. Mateo, que había estado jugando en la sala, se acercó y me abrazó las piernas. ¿Te vas, Abu? Igual que mi pez dorado, mi corazón se partió. Incluso un niño de 2 años podía entender lo que sus padres se negaban a ver, que yo me estaba yendo porque me estaban lastimando. No para siempre, mi amor, le dije acariciándole el cabello, pero la Abu necesita ir a su casa por un tiempo. Camila reaccionó primero, y su reacción fue exactamente lo que yo esperaba. Pánico disfrazado de indignación. No puedes irte. Tenemos planes, compromisos. Yo trabajo, y yo tengo 72 años y me duele todo el cuerpo. Le respondí. Tú puedes contratar a alguien, ¿verdad? Con todo el dinero que se han ahorrado teniendo una niñera gratis durante 8 meses. Santiago intentó el chantaje emocional, la táctica que había usado conmigo desde que era adolescente. Mamá, después de todo lo que hemos hecho por ti, después de que te dimos un lugar donde vivir cuando papá murió, todo lo que han hecho por mí. Mi voz subió de volumen. ¿Me dieron un lugar donde vivir? ¿O consiguieron una empleada gratis? Porque yo no he vivido en esta casa, Santiago. He trabajado en esta casa. Hay una diferencia. Camila cambió de táctica. Ahora era la víctima. No puedo creer que seas tan egoísta, Ángela. Yo pensé que las abuelas querían estar con sus nietos. Quiero estar con mi nieto, le aclaré. No quiero ser su sirvienta. Quiero ser su abuela. Quiero que sepa que lo amo. No que aprenda que las mujeres mayores están para servir sin que nadie les agradezca. Entonces, Santiago jugó su carta final. La culpa cristiana. ¿Qué diría papá si te viera así? Él siempre decía que la familia era lo más importante. Esa fue la puñalada más profunda. Invocar la memoria de Roberto para manipularme. Pero ya no era la misma mujer que había llegado a esa casa 8 meses atrás. Tu papá me enseñó que el amor se demuestra con respeto, le dije, y sentí como si Roberto estuviera hablando a través de mí. Me enseñó que una mujer buena se da a su familia, pero que una familia buena no abusa de esa generosidad. ¿Estoy siendo puesto a prueba o simplemente olvidada? Las palabras en inglés salieron de mi boca sin que las hubiera planeado. Era como si algo mayor que yo estuviera hablando a través de mí. Camila y Santiago se miraron, confundidos por el inglés, pero impactados por el tono de mi voz. En ese momento tocaron la puerta. Era doña Carmen, mi vecina del pueblo, que había venido a la ciudad a visitar a sus hijos y había pasado a saludarme. «Angelita», me gritó con esa alegría genuina que no había escuchado en meses. «Qué gusto verte, comadre». Me abrazó con tanta fuerza y tanto cariño que me eché a llorar ahí mismo, frente a mi familia, que me miraba como si fuera una extraña. «¿Qué te pasa, comadre? ¿Por qué lloras?» «Nada, Carmen. Solo me da mucho gusto verte». Doña Carmen me conocía desde que Santiago era niño. Me miró a los ojos y vi que entendía todo sin que yo tuviera que explicarle nada. ¿Sabes qué, Angelita? Mi hijo tiene un cuarto libre en su casa. ¿Por qué no vienes a quedarte unos días conmigo? Para que platiquemos como en los viejos tiempos. Santiago y Camila intercambiaron miradas de pánico.
Se dieron cuenta de que su niñera gratis estaba a punto de irse con alguien que sí la valoraba. «Mamá, no tienes que…», empezó Santiago. «Sí tengo que…», lo interrumpí. «Tengo que recordar quién soy cuando no estoy aquí». Subí a mi cuarto y empaqué mis pocas pertenencias. Mi Biblia, mi rosario, la foto de Roberto, mi ropa. Todo cabía en una maleta pequeña. Era triste darse cuenta de qué tan poco había acumulado en 8 meses de vivir en esa casa. Cuando bajé, Mateo estaba llorando y abrazado a las piernas de su papá. ¿Se va para siempre la Abu? Santiago me miró con ojos suplicantes. Por primera vez en meses, vi en él un destello del niño que había sido. «No para siempre, mi amor», le dije a Mateo, arrodillándome para estar a su altura. «Pero a veces las personas grandes necesitan tiempo para pensar. ¿Entiendes?». Él asintió, aunque sabía que no entendía completamente. Me incorporé y miré a Santiago y a Camila. «Cuando estén listos para tratarme como familia y no como empleada, ya saben dónde buscarme». Y salí de esa casa por primera vez en 8 meses, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo, que tenía el derecho de irme, que tenía el derecho de exigir respeto, que tenía el derecho de no ser invisible. La casa de los hijos de doña Carmen estaba en la colonia del Valle, en una zona tranquila donde los árboles daban sombra real y se podía escuchar el canto de los pájaros en lugar del llanto constante de un bebé. Cuando crucé el umbral de esa puerta, sentí algo que no había experimentado en 8 meses. Paz. «Mira, Angelita», me dijo Carmen, mientras me mostraba el cuarto que sería mío por unos días. «Aquí puedes descansar todo lo que quieras. Nadie te va a molestar. Nadie te va a pedir nada. Esto es para ti». El cuarto era pequeño pero luminoso, con una ventana que daba a un jardincito donde crecían rosas y hierbabuena. La cama tenía sábanas blancas que olían a suavizante de flores, y había una mesita donde pude poner mi Biblia y la foto de Roberto sin sentir que estorbaba. Esa primera noche dormí 10 horas seguidas, 10 horas sin escuchar llanto, sin levantarme a cambiar pañales, sin preocuparme por tener que madrugar a preparar desayunos para personas que no me agradecían. Cuando desperté, el sol ya estaba alto y doña Carmen me había dejado un café calientito en la mesita con una nota. «Para que despiertes cuando tu cuerpo quiera, no cuando otros te obliguen». Por primera vez en meses, pude sentarme en paz a leer mi Biblia. Abrí en los Salmos, buscando consuelo, y mis ojos se detuvieron en el Salmo 27. «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el refugio de mi vida. ¿De quién he de tener miedo?». Las palabras cobraron un significado nuevo. Durante 8 meses había vivido con miedo. Miedo a molestar. Miedo a no ser lo suficientemente útil. Miedo a que me echaran de una casa donde nunca había sido realmente bienvenida. Pero ahí, en esa habitación llena de luz, entendí que el miedo había sido mi cárcel, no las circunstancias. Al segundo día, doña Carmen me llevó al mercado de San Juan. Hacía tanto tiempo que no caminaba por un mercado real, entre puestos de verduras frescas y señoras que regateaban con cariño, que casi se me olvida cómo hacerlo. En la casa de Santiago solo iba al súper, con lista en mano, comprando exactamente lo que Camila había escrito, sin derecho a cambiar nada o a antojárseme de algo. «¿Se te antoja algo, comadre?», me preguntó Carmen mientras veíamos los chiles rellenos que vendía una señora mayor. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me preguntó qué se me antojaba? No podía recordarlo. «Unos elotes», dije tímidamente, como si fuera una niña pidiendo permiso. «Pues elotes para la comadre», gritó Carmen al elotero. Con todo, nos sentamos en una banquita del mercado a comer nuestros elotes con mayonesa, chile y queso. Yo no recordaba que la comida pudiera saber tan bien, que algo tan simple pudiera llenarme de tanta alegría. Era como si mis papilas gustativas hubieran estado dormidas durante meses y apenas estuvieran despertando. «Angelita», me dijo Carmen mientras limpiaba chile de mis dedos con una servilleta, «¿tú sabes cuánto tiempo llevas sin sonreír de verdad?». No supe qué responder porque no lo sabía. ¿Cuándo había sido la última vez que había sonreído porque me sentía feliz? No porque era mi obligación mantener la paz en una casa que se había vuelto mi prisión. Desde que murió Roberto, admití finalmente.
Ay, comadre, Roberto no querría verte así. Él te adoraba. Se le iluminaban los ojos cada vez que hablaba de ti. Sentí las lágrimas quemándome los ojos, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de reconocimiento, de recordar quién había sido yo antes de convertirme en una sombra al servicio de otros. Esa tarde, mientras Carmen dormía la siesta, decidí hacer algo que no había hecho en meses. Llamar a mi comadre Esperanza, mi amiga del grupo de oración del pueblo. ¡Ángela! ¡Ay, comadre, qué gusto escucharte! ¿Cómo estás? Hace meses que no sabemos de ti. Su voz me sonó como música celestial. Alguien que se alegraba genuinamente de escucharme. Alguien para quien mi existencia tenía valor. He estado complicada, comadre. Cuéntame todo. Aquí estoy para escucharte. Y le conté. Le conté todo. Los 8 meses de invisibilidad, los desprecios diarios, la forma en que mi propia familia me había convertido en una empleada sin sueldo. Le conté sobre mi crisis de fe, sobre las noches que había rezado pidiendo fuerzas y sintiendo solo silencio. «Ay, Angelita», me dijo cuando terminé de hablar. ¿Tú no te das cuenta de que Dios sí te escuchó? Te mandó a doña Carmen justo cuando más la necesitabas. Sus palabras me cayeron como rayo. Tenía razón. Yo había estado esperando que Dios cambiara a mi familia, que los hiciera más considerados, más agradecidos. Pero Dios me había enviado algo mejor, la fuerza para irme y la persona que me ayudaría a hacerlo. Y otra cosa, comadre, continuó Esperanza. ¿Tú sabías que aquí en el pueblo andamos preguntando por ti? Doña Leticia quiere que regreses a coordinar el grupo de oración. Dice que desde que te fuiste, las juntas no son lo mismo. ¿La extrañaban? ¿Había personas que valoraban mi presencia, mi opinión, mi liderazgo? En la casa de Santiago me habían hecho creer que yo no era necesaria para nada más que para cambiar pañales y lavar platos. ¿De verdad, comadre? ¡Claro! Tú eres la que mejor sabe organizar los eventos de la iglesia. Tú eres la que siempre encuentra la manera de ayudar a las familias que más lo necesitan. Aquí tienes una vida, Angelita. Una vida donde importas. Esa noche, después de cenar unos tacos de guisado que habíamos comprado en la esquina y que sabían a gloria comparados con las comidas tensas en casa de Santiago, me senté en el jardincito con mi rosario. Pero esta vez no recé pidiendo paciencia o suplicando que mi familia me tratara mejor. Recé agradeciendo. Agradecí por Carmen, por Esperanza, por recordar que había personas que me querían y me respetaban. Agradecí por los 8 meses de sufrimiento, porque me habían enseñado cuánto valía mi paz mental. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que Dios me respondía, no con palabras, sino con una sensación de calma que no había experimentado desde la muerte de Roberto. Una certeza de que estaba en el camino correcto, de que había tomado la decisión correcta. Al tercer día, mi teléfono no paraba de sonar. Santiago me llamaba cada 2 horas. «Mamá, ¿cuándo regresas? Mateo te extraña mucho. Camila no puede faltar al trabajo, mamá. Necesitamos que regreses. Ya hablé con Camila. Van a ser más considerados contigo. Te lo prometo». Pero yo había aprendido algo importante en esos 3 días. Las promesas de personas desesperadas no valen nada. Santiago no había cambiado de opinión porque hubiera entendido mi dolor. Había cambiado de opinión porque necesitaba mi mano de obra gratuita. «Santiago», le dije en la última llamada del día, «necesito tiempo para pensar. No voy a regresar mañana ni pasado mañana. Necesito decidir qué es lo mejor para mí. ¿Para ti? Mamá, tienes que pensar en la familia». «Exacto, hijo. Tengo que pensar en mi familia. Y yo también soy parte de esta familia, aunque ustedes lo hayan olvidado». Esa noche, Carmen y yo nos sentamos en la sala a ver una telenovela mientras tomábamos té de manzanilla. Era algo tan simple, tan normal, tan humano. No había nadie pidiendo que le cambiara pañales, nadie criticando cómo había hecho la cena, nadie tratándome como si fuera invisible. «¿Sabes qué, Angelita?», me dijo Carmen durante los comerciales. «Yo creo que Dios te está dando una segunda oportunidad». ¿Una segunda oportunidad de qué? De vivir tu vida, de recordar que tú también importas, de entender que ser buena no significa ser tonta. Sus palabras se quedaron conmigo toda la noche.
una segunda oportunidad de vivir mi vida. ¿Cuándo había dejado de vivir mi propia vida para vivir solamente para otros? A la mañana siguiente, desperté con una claridad que no había tenido en años. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Primero, iba a llamar al padre Martínez de mi parroquia en el pueblo. Segundo, iba a llamar a Esperanza para decirle que sí regresaba al grupo de oración. Tercero, iba a tomar una decisión sobre Santiago y Camila, pero no la decisión que ellos esperaban. La decisión que yo necesitaba tomar para poder dormir en paz por las noches, sabiendo que Ángela Torres todavía existía. Todavía tenía valor. Todavía tenía el derecho de ser tratada con dignidad. Te perdono, pero ya no voy a seguir justificándote, pensé, sin saber por qué esas palabras aparecían en mi mente con tanta claridad. El séptimo día desde mi salida, Santiago apareció en casa de doña Carmen con Mateo en brazos. No había avisado, no había tocado la puerta con cortesía. Simplemente entró como si tuviera derecho a irrumpir en el único espacio donde yo había encontrado paz en meses. «Mamá, ya estuvo bueno de teatro», me dijo, su voz cargada de esa autoridad falsa que usan los hombres cuando se sienten amenazados. «Mateo te necesita. Nosotros te necesitamos. Es hora de que regreses a casa». Doña Carmen me miró desde la cocina, sus ojos preguntándome silenciosamente si quería que se fuera. Pero yo sabía que esta conversación tenía que suceder. Era el momento de la verdad. «Siéntate, Santiago», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Necesitamos hablar en serio». Mi nieto corrió hacia mí con esa alegría pura que solo tienen los niños cuando ven a alguien que realmente los ama. «Abu, ¿ya vienes a casa? Papá dice que estás enferma». Me dolió el corazón. Por supuesto que les había dicho que estaba enferma. Era más fácil eso que explicar que habían tratado tan mal a su abuela, que ella había tenido que huir para salvarse. «No estoy enferma, mi amor», le dije acariciándole el cabello. «Solo estaba descansando. A veces las personas grandes necesitan descansar». Santiago se sentó en el borde del sillón, como si estuviera listo para salir corriendo en cualquier momento. Tenía ojeras y se veía cansado. Buenos. Que sintiera aunque fuera una pizca de lo que yo había sentido durante 8 meses. «Mateo no ha dormido bien», me dijo, jugando la carta de la culpa. «Te pregunta por ti todo el tiempo. No entiende por qué su abuela lo abandonó». «No abandoné a Mateo», le aclaré, sintiendo cómo la sangre me subía a la cara, pero controlando mi tono de voz. «Me fui de una situación donde me estaban maltratando. Hay una diferencia». «¡Maltratando! Mamá, no exageres. Te dimos casa, comida, todo lo que necesitabas». «Santiago», le dije, y en mi voz había una firmeza que no había usado con él desde que era adolescente. «Siéntate bien y escúchame, porque voy a decirte esto una sola vez». Algo en mi tono lo hizo enderezarse. Tal vez reconoció a la madre que había sido, la que no toleraba faltas de respeto, la que había sabido poner límites cuando era necesario. Durante 8 meses fui su empleada doméstica sin sueldo. Me levantaba antes que todos, me acostaba después que todos. No tenía ni un día libre. ¿Cuántas veces me dieron las gracias? ¿Cuántas veces me preguntaron cómo estaba? ¿Cuántas veces me trataron como a un miembro de la familia y no como a la muchacha que contrataron para cuidar niños? «Pero mamá, no he terminado», lo interrumpí. Y él se calló como cuando tenía 8 años y sabía que se había portado mal. No me dejaban ir a misa. No podía tener visitas. No podía usar mi rosario en la sala porque era una cosa vieja. Mi propio nieto aprendió a tratarme como a una empleada porque ustedes le enseñaron que eso era lo que yo era. Mateo, que había estado jugando con sus carritos en el suelo, levantó la cabeza. «¿Por qué está triste la Abu, papá?» Santiago lo cargó y lo sentó en sus piernas, usando a su propio hijo como escudo emocional. «Porque la Abu no quiere estar con nosotros, mi amor». Esa manipulación fue la gota que derramó el vaso. Usar a Mateo para hacerme sentir culpable era lo más bajo que había hecho hasta ahora. «Santiago Torres», le dije usando su nombre completo como cuando lo regañaba de niño. «Si vuelves a usar a tu hijo para manipularme, esta conversación se termina aquí mismo». Se quedó con la boca abierta. Creo que no esperaba que yo reaccionara así. «Mateo, mi amor»,
le dije arrodillándome frente a él. La Abu te ama muchísimo, pero a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles para cuidarse. ¿Entiendes? El niño asintió con esa sabiduría que tienen los niños para entender lo que los adultos se niegan a ver. ¿Vienes a casa si papá y mamá son más buenos contigo? Mi corazón se rompió. Incluso un niño de 2 años podía ver que sus padres no me habían tratado bien. Vamos a ver, mi amor. Vamos a ver. Santiago intentó entonces la táctica del arrepentimiento calculado. Mamá, tienes razón. No nos dimos cuenta de lo mal que te estábamos tratando. Camila y yo hemos hablado. Queremos que las cosas cambien. ¿Ah, sí? ¿Y qué van a cambiar exactamente? Pues, te vamos a dar más tiempo libre. Los fines de semana podrás descansar. ¿Y quién va a cuidar a Mateo los fines de semana? Pues, nosotros, obvio. Me reí. No pude evitarlo. Era como si me estuviera ofreciendo una revolución por prometerme 2 días libres después de meses de esclavitud doméstica. ¿Santiago? ¿Tú sabes cuántos días libres he tenido en 8 meses? Bueno, no tantos, pero 0. Ni uno solo. Ni siquiera cuando me enfermé de gripe y tenía fiebre. Ese día también tuve que cuidar a Mateo porque ustedes tenían compromisos importantes. Vi cómo la realidad empezaba a penetrar en su cabeza, como si por primera vez se diera cuenta de que yo era un ser humano con necesidades, no una máquina de cuidar niños. También te vamos a dar dinero, dijo, como si eso fuera a resolver todo. Para tus gastos personales. ¿Cuánto? 2,000 pesos al mes. 2,000 pesos. Menos del salario mínimo. Por trabajar 7 días a la semana, 12 horas al día. Santiago, una empleada doméstica gana más que eso. Y tiene días libres, y no la tratan como a un mueble. Pero es que tú no eres una empleada. Eres mi mamá. Exacto, le dije. Y sentí como si Roberto estuviera hablando a través de mí. Soy tu mamá, no tu empleada. Soy la mujer que te crió, que te enseñó valores, que se sacrificó para que fueras a la universidad. Soy tu madre, Santiago. Y las madres merecen respeto. Por primera vez en toda la conversación, vi lágrimas en sus ojos. Lágrimas reales, no de manipulación. No sabía que te sentías así, mamá, porque nunca me preguntaste. En 8 meses, nunca me preguntaste cómo me sentía. Hubo un silencio largo. Mateo se había quedado dormido en los brazos de su papá, agotado por la tensión emocional que no entendía pero que podía sentir. ¿Qué quieres que hagamos, mamá? Era la pregunta que había estado esperando. Pero ya no era la mujer desesperada por complacer que había llegado a su casa 8 meses atrás. Primero, le dije con una claridad que me sorprendió, quiero que entiendas que te perdono, pero ya no voy a seguir justificándote. Las palabras en inglés salieron naturalmente, como si hubieran estado esperando el momento perfecto para ser dichas. ¿Qué significa eso, mamá? Significa que los perdono porque son mi familia, pero que no voy a permitir que me maltraten nunca más. Significa que si regreso a su casa, va a ser en mis términos, no en los suyos. Santiago se enderezó, preparándose para negociar como si fuéramos socios comerciales en lugar de madre e hijo. ¿Cuáles términos? 3 días a la semana cuidando a Mateo. No más. Los otros días son míos. Puedo ir a misa, visitar a mis amigas, ir al doctor cuando lo necesite. Sueldo digno por el trabajo que hago. 6,000 pesos al mes. Y respeto. Nada de comentarios sobre mi edad, mi religión o mis cosas personales. Mamá, eso es muy caro. Una guardería les costaría el doble. Y en una guardería no van a amar a Mateo como lo amo yo. Vi cómo hacía los cálculos en su cabeza. Su cara de empresario evaluando si el producto valía la inversión. ¿Y si no aceptamos tus términos? Entonces me regreso a mi pueblo, donde hay personas que me quieren y me respetan sin condiciones. Por primera vez desde que había llegado, Santiago pareció entender que yo hablaba en serio, que no era una amenaza vacía o un berrinche. Era una decisión de una mujer que había encontrado su dignidad y no estaba dispuesta a perderla otra vez. Necesito hablar con Camila, me dijo finalmente. Perfecto. Tienes hasta mañana para decidir. Si no, el lunes me regreso al pueblo. Cuando Santiago se fue con Mateo dormido en los brazos, doña Carmen salió de la cocina donde había estado dando vueltas, fingiendo que no escuchaba toda la conversación. Órale, comadre,
No sabía que tenías ese carácter. Yo tampoco, le confesé, sintiéndome agotada pero también orgullosa. Pero creo que Roberto me estaba dando fuerzas desde el cielo. Esa noche recé como no había rezado en meses. No pidiendo que las cosas se arreglaran como yo quería, sino pidiendo fuerza para mantener mi decisión sin importar cuál fuera la respuesta de Santiago. Por primera vez en años, me sentí en paz con la posibilidad de que mi familia me rechazara, porque había entendido algo fundamental. El amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Al día siguiente, a las 10 de la mañana en punto, Santiago regresó, pero esta vez no vino solo. Camila lo acompañaba, y por primera vez desde que la conocía, no traía su expresión de superioridad perpetua. Se veía nerviosa, casi humilde. «Buenos días, Ángela», me dijo, y hasta su forma de saludarme era diferente. «¿Podemos hablar?». Los invité a sentarse en la salita de doña Carmen, quien discretamente se fue al mercado para dejarnos privacidad. Esta vez, la dinámica era completamente diferente. Yo estaba en territorio neutral, ellos eran los visitantes, y las reglas del juego habían cambiado. «Hemos estado pensando toda la noche», comenzó Santiago, «y queremos aceptar tus condiciones». «Todas», agregó Camila rápidamente. «Los 3 días a la semana, el sueldo, todo». Los miré en silencio por un momento. Había algo en su prisa por aceptar que me hizo sospechar. ¿Y qué los hizo cambiar de opinión tan rápido? Santiago y Camila intercambiaron una mirada incómoda. «Bueno», admitió Santiago finalmente, «ayer por la tarde tuvimos que salir corriendo del trabajo porque la vecina que estaba cuidando a Mateo nos llamó. Él no paró de llorar desde que nos fuimos. Preguntaba por ti cada 5 minutos. Y cuando llegamos», continuó Camila, «estaba con fiebre. Había vomitado. La pobre señora estaba desesperada. No sabía qué hacer. Nos dimos cuenta», dijo Santiago con la voz quebrada, «de que no tenemos idea de cómo cuidar a nuestro propio hijo sin ti». Era una admisión dolorosa, pero honesta. Durante 8 meses yo había sido quien conocía todos los detalles. ¿Qué comida le gustaba a Mateo? ¿Cómo calmarlo cuando lloraba? ¿A qué hora necesitaba sus siestas? ¿Qué canciones lo tranquilizaban? «Mamá», continuó Santiago, «creo que nunca te dijimos gracias por todo lo que has hecho». Fueron las primeras palabras de agradecimiento que escuchaba de él en 8 meses. Sentí que algo dentro de mí se desanudaba, pero mantuve mi compostura. El agradecimiento era hermoso, pero necesitaba ver cambios reales, no solo palabras bonitas nacidas de la desesperación. «¿Y Mateo cómo está hoy?» «Mejor», respondió Camila, pero nos preguntó toda la mañana cuándo iba a volver su abu. «Queremos intentarlo de nuevo», dijo Santiago, «pero ahora de la manera correcta». Los miré a los dos. Santiago, mi hijo, el niño que había criado con tanto amor. Camila, la mujer que había llegado a mi familia como nuera y se había convertido en la jefa de una casa donde yo era una empleada. Los dos me miraban con una mezcla de esperanza y miedo. «Está bien», les dije finalmente, «pero con algunas condiciones adicionales». La cara de Camila se tensó. «¿Cuáles?» «Quiero que contratemos a una empleada doméstica real para la limpieza y la cocina. Yo voy a cuidar a Mateo, pero no voy a ser la sirvienta de la casa». «Pero eso va a ser muy caro», empezó a protestar Camila. «Menos caro que una guardería», la interrumpí. «Y mucho menos caro que perder a la única persona que realmente conoce y ama a su hijo». Santiago asintió. «Tienes razón. Lo haremos. Segunda condición. Quiero mi propio espacio. No el cuartito de la despensa. La habitación de visitas, con su propio baño». «Pero ahí tenemos la oficina de Santiago», dijo Camila. «Santiago puede trabajar en la sala o instalar su oficina en el garaje», repliqué con firmeza. «Yo necesito un espacio que sea mío, donde pueda tener mis cosas, donde pueda rezar en paz». «Está bien», accedió Santiago después de una pausa. «Tercera condición. Los domingos son sagrados. Voy a misa, como he hecho toda mi vida. No hay emergencias laborales o compromisos sociales que justifiquen que me pierda la misa dominical». «Por supuesto», dijo Camila, aunque pude ver que le costaba trabajo aceptar que hubiera algo más importante que sus planes sociales. «Y última condición», agregué,
sintiendo que las palabras venían directamente del corazón. Quiero que Mateo aprenda sobre su herencia cultural y espiritual. Quiero enseñarle oraciones, hablarle de su abuelo Roberto, contarle historias de nuestro pueblo. Quiero que sepa de dónde viene. Esta vez fue Santiago quien se emocionó. Mamá, ¿te acuerdas de las historias que me contabas sobre el abuelo Aurelio? ¿Sobre cómo construyó la casa del pueblo con sus propias manos? Claro que me acuerdo. Y quiero que Mateo también las conozca. Nos quedamos en silencio por un momento, y sentí como si estuviéramos firmando un tratado de paz después de una guerra larga y dolorosa. ¿Cuándo podemos empezar?, preguntó Camila. El lunes. Hoy es viernes. Este fin de semana lo voy a pasar aquí, con doña Carmen, descansando y preparándome mentalmente para este nuevo capítulo. Después de que se fueron, me senté en el jardincito con mi rosario. Pero esta vez no recé pidiendo fuerzas para aguantar. Recé agradeciendo por la sabiduría que Dios me había dado para defenderme, por las personas que me habían ayudado a recordar mi valor, por la oportunidad de comenzar de nuevo. El sábado por la mañana, doña Carmen y yo fuimos al centro histórico de Guadalajara. Hacía años que no paseaba por las calles empedradas, que no me sentaba en las bancas de la Plaza de Armas a ver pasar a la gente. Era como redescubrir una ciudad que había olvidado que existía. ¿Sabes qué, Angelita?, me dijo Carmen mientras tomábamos un café en un cafecito cerca de la catedral. Tú estás diferente. ¿Diferente cómo? Más tú. Como cuando te conocí hace años, cuando Roberto vivía. Como si hubieras vuelto a encontrarte. Tenía razón. Me sentía como si hubiera estado perdida en un bosque durante meses y finalmente hubiera encontrado el camino de regreso a casa. Pero la casa no era un lugar físico. Era yo misma. Esa tarde, mientras esperaba a que fuera hora de la misa de 6 en la catedral, me di cuenta de algo importante. Por primera vez en años, tenía planes que habían nacido de mis propios deseos, no de las necesidades de otros. Durante la misa, cuando el padre leyó el Evangelio sobre la parábola del hijo pródigo, entendí algo que no había comprendido antes. La historia no era solo sobre el hijo que regresa, sino también sobre el padre que nunca dejó de esperarlo. Dios nunca me había abandonado durante mis meses de sufrimiento. Había estado esperando pacientemente a que yo fuera lo suficientemente fuerte para salvarme a mí misma. El domingo por la mañana, Santiago me llamó. Mamá, ¿podrías venir hoy? Mateo ha estado preguntando por ti toda la mañana. Hoy es domingo, le recordé. Es mi día libre, ¿recuerdas? Hubo una pausa. Pude casi escuchar sus pensamientos recalibrándose. Tienes razón. ¿Podrías venir después de misa? Solo para que Mateo te vea. Ha estado muy inquieto. Puedo ir por la tarde después de comer, pero como visita, no como trabajadora. Perfecto, te esperamos. Cuando llegué a la casa esa tarde, Mateo corrió hacia mí con los brazos abiertos. Abu, ¿ya vienes a quedarte? Sí, mi amor. Pero ahora las cosas van a ser diferentes, mejores. Santiago había movido su oficina al garaje y estaba pintando la habitación de visitas de un color amarillo suave que me recordó a los girasoles que plantaba Roberto en nuestro pueblo. ¿Te gusta el color, mamá? Me encanta, le dije. Y era cierto. Por primera vez, mi opinión había sido tomada en cuenta para algo relacionado con esa casa. Camila había contratado a una señora que vendría 3 veces por semana para la limpieza general. Se llamaba Rosa y tenía una sonrisa amable que me recordó que no todas las personas perdían su humanidad cuando trabajaban para otros. Mucho gusto, doña Ángela, me dijo Rosa. Don Santiago me explicó que usted está aquí para cuidar al niño, no para hacer labores domésticas. Me parece perfecto. Cada quien en lo suyo. Era como si hubiera entrado a una dimensión paralela donde mi trabajo tenía valor y mis límites eran respetados. Esa noche, mientras le leía un cuento a Mateo en mi nueva habitación, mi propia habitación, él me preguntó, Abu, ¿por qué estabas triste antes? A veces los adultos se sienten tristes cuando no los tratan bien, mi amor. Pero ya estoy mejor. ¿Por qué ahora te tratan bien? La sabiduría de los niños. Sí, mi amor. Y porque aprendí que tengo que tratarme bien a mí misma también. Cuando lo arropé esa noche, Mateo me dijo algo que me llenó el corazón. Abu, me gusta más cuando estás contenta. Me di cuenta de que durante 8 meses,
Mateo había absorbido mi tristeza, mi resignación, mi sensación de invisibilidad. Los niños son esponjas emocionales. Al salvarme a mí misma, también había salvado a mi nieto de crecer pensando que era normal que las personas se trataran mal entre sí. Esa noche, antes de dormir en mi cama nueva, en mi cuarto nuevo, con mis cosas ordenadas en mi espacio, recé de una manera que no había rezado en años. Gracias, Señor, por enseñarme que tu amor incluye el amor propio. Gracias por mostrarme que puedo ser buena sin ser tonta, generosa sin ser víctima. Gracias por darme la fuerza para decir no cuando era necesario y sí cuando me convenía. Por primera vez en meses, me dormí sin dolor en el pecho, sin nudos en el estómago, sin la sensación de que algo estaba terriblemente mal en mi vida. Me dormí en paz, sabiendo que había recuperado no solo mi lugar en la familia, sino algo mucho más importante, mi lugar en mi propia vida. 6 meses después, mientras contemplaba el atardecer desde la terraza de la casa, un espacio que ahora también era mío, y donde podía sentarme a leer mi Biblia sin que nadie me hiciera sentir que estorbaba, me di cuenta de que la mujer que había llegado a esa casa 1 año y 2 meses atrás ya no existía. Esa mujer había muerto en el cuartito de la despensa, entre pañales sucios y la humillación constante. La mujer que ahora contemplaba los colores del cielo teñirse de rosa y naranja era completamente nueva, forjada en el fuego del sufrimiento, pero templada en la sabiduría del amor propio. Los cambios habían sido graduales pero profundos. Santiago y Camila habían cumplido su palabra, no por bondad innata, sino porque se habían dado cuenta de que la alternativa, perderme completamente, era mucho peor que tratarme con respeto. A veces el respeto nace del amor, otras veces nace de la necesidad. Y estaba bien. Ambos eran válidos. Mi rutina ahora era completamente diferente. Los martes, jueves y sábados cuidaba a Mateo con el amor de siempre, pero ahora él entendía que yo era su abuela, no una empleada. Le había enseñado a decir por favor y gracias cuando me pedía algo. Le había enseñado oraciones sencillas. Le había contado historias sobre su abuelo Roberto, sobre el pueblo donde nació su papá, sobre tradiciones que no quería que se perdieran. Abu, me había dicho hacía una semana mientras plantábamos cilantro en el jardín, ¿por qué antes no jugabas conmigo como ahora? Porque antes la Abu estaba muy cansada, mi amor, pero ya estoy mejor. ¿Porque ya no trabajas tanto? Porque ahora trabajo lo justo. Y eso me deja tiempo para lo importante, estar contigo de verdad. Los otros días de la semana eran míos, completamente míos. Los lunes iba a misa matutina, y después me quedaba en el grupo de oración que había formado con otras señoras del barrio. Habíamos empezado siendo 3. Ahora éramos 12. Mujeres de mi edad que también habían pasado por momentos difíciles y habían encontrado en la fe y la comunidad una fuente de fortaleza. Los miércoles visitaba a doña Carmen, que se había convertido en más que una amiga. Era mi hermana del alma, la mujer que me había salvado cuando más lo necesitaba. Cocinábamos juntas, íbamos al mercado. A veces simplemente nos sentábamos a platicar sobre nuestros nietos, nuestros achaques, nuestros sueños que parecían imposibles a los 70 y tantos años, pero que seguían vivos en nuestros corazones. Los viernes había decidido dedicarlos a algo que nunca pensé que haría. Me había inscrito en clases de computación en el centro comunitario del barrio. A los 73 años, estaba aprendiendo a usar WhatsApp, a mandar emails, incluso a ver videos en YouTube. Santiago no podía creer que su madre, anticuada, estuviera más actualizada tecnológicamente que muchas personas de su edad. «Mamá, ¿cómo aprendiste a hacer videollamadas?», me había preguntado cuando me vio hablando con mi comadre Esperanza desde el pueblo. «Nunca es tarde para aprender cosas nuevas, hijo. Tu papá siempre me decía que el cerebro se oxida si no lo usas». El día más especial de la semana era el domingo. Después de misa, había desarrollado una nueva rutina. Llevaba a Mateo al Parque Agua Azul. Allí, en las bancas bajo los árboles, le contaba historias mientras comíamos elotes con chile que comprábamos a los vendedores ambulantes. «Abu, cuéntame otra vez cómo mi bisabuelo Roberto construyó la casa del pueblo», me pedía Mateo.
Y yo le contaba una y otra vez sobre el hombre que había sido mi esposo, sobre la fortaleza que se puede construir con amor y trabajo honesto. Era en esos momentos cuando me daba cuenta de que había recuperado algo más valioso que el respeto de mi familia. Había recuperado mi propia historia. Durante meses, había vivido como si mi vida hubiera comenzado el día que llegué a cuidar a Mateo, como si mis 72 años anteriores no hubieran tenido valor. Ahora Mateo conocía mi historia, y a través de él, las futuras generaciones conocerían la historia de Roberto, de nuestro pueblo, de una forma de vida que no debía perderse. Una tarde de domingo, mientras Mateo jugaba en los columpios, una señora mayor se sentó a mi lado en la banca. «Disculpe», me dijo, «pero no puedo evitar notar lo bien que se ve usted. Tiene una luz especial». Me reí. «¿Una luz especial a los 73 años?» «Sí. Se ve usted en paz, como si hubiera encontrado algo que había perdido». Sus palabras me llegaron al corazón porque era exactamente lo que había pasado. Había encontrado algo que había perdido. Me había encontrado a mí misma. «¿Puedo preguntarle cuál es su secreto?», continuó la señora. Aprendí a decir no. Le respondí con honestidad. Aprendí que ser buena no significa ser tonta. Aprendí que Dios quiere que me cuide a mí misma tanto como cuido a otros. La señora asintió como si entendiera perfectamente. «Yo tengo 68 años», me confesó, «y vivo con mi hija. A veces siento que soy una carga». «¿La tratan como una carga?» «No exactamente, pero no sé. Siento que mi vida ya no me pertenece». Le di mi número de teléfono. «Llámeme cuando quiera platicar. A veces necesitamos que alguien que ha pasado por lo mismo nos recuerde que valemos». Ese encuentro me hizo darme cuenta de que mi experiencia, por dolorosa que había sido, tenía un propósito. No había sufrido en vano. Ahora podía ayudar a otras mujeres de mi edad que se sentían invisibles, utilizadas, olvidadas por familias que las veían solo como una fuente de servicios gratuitos. La transformación más hermosa había ocurrido en mi relación con Santiago. Durante meses había sido como caminar en cáscaras de huevo, pero gradualmente habíamos encontrado un nuevo equilibrio. Él había tenido que enfrentar la realidad de quién había sido como hijo durante los últimos años, y aunque al principio había sido incómodo, al final había resultado en conversaciones más honestas de las que habíamos tenido en décadas. «Mamá», me había dicho hacía poco mientras tomábamos café en la cocina, «nunca te pedí perdón por cómo te traté. No necesitas pedirme perdón, hijo. Necesitas no volver a hacerlo. ¿Cómo te diste cuenta de que tenías que irte?» Porque una mañana me miré en el espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Me había convertido en una sombra de mí misma. Y recordé que tu papá no me había enseñado a ser una sombra. Me había enseñado a ser una mujer fuerte. Esa noche, Santiago me había abrazado como no me abrazaba desde que era niño. «Te amo, mamá. No solo por lo que haces por nosotros. Te amo por quien eres». Habían sido las palabras que había estado esperando escuchar durante años sin darme cuenta. Camila también había cambiado, aunque su transformación había sido más lenta y práctica que emocional. Había entendido que tener una suegra feliz y respetada era mucho mejor que tener una empleada resentida. Me consultaba sobre decisiones relacionadas con Mateo, me incluía en las conversaciones familiares, y había dejado de hacer comentarios despectivos sobre mi edad o mis costumbres. «Ángela», me había dicho hace un mes, «quería decirte que admiro cómo manejas a Mateo. Tiene más paciencia contigo que con nosotros, porque sabe que lo amo sin condiciones, pero también sabe que tiene que respetarme». «¿Cómo logras ese equilibrio?» «Años de práctica con tu esposo», le había respondido, y las dos nos habíamos reído. Era una relación cordial, respetuosa, pero no íntima, y estaba bien. No todas las relaciones familiares tienen que ser profundamente emocionales. A veces basta con que sean funcionales y respetuosas. Pero el cambio más importante había ocurrido en mi relación con Dios. Durante meses había sentido que Él me había abandonado, que mis oraciones caían en oídos sordos. Ahora entendía que Dios no había estado callado. Me había estado preparando, fortaleciendo, enseñando que a veces la respuesta a nuestras oraciones no es que las circunstancias cambien, sino que nosotros cambiemos lo suficiente para cambiar las circunstancias.
Señor, había rezado esa mañana mientras veía el amanecer desde mi ventana. Gracias por enseñarme que tu amor incluye darme la fuerza para amarme a mí misma. Gracias por mostrarme que puedo ser generosa sin ser víctima, buena sin ser tonta. Gracias por no abandonarme cuando pensé que me habías olvidado. Mientras escribo estas palabras en mi mente, viendo cómo Mateo persigue mariposas en el jardín que ahora también cuido, pero por elección, no por obligación, siento una paz que no había experimentado desde la muerte de Roberto. No es la misma paz. Roberto me daba la paz del amor incondicional, del compañerismo, de saber que alguien me amaba exactamente como era. Esta nueva paz es diferente. Es la paz de conocerme a mí misma, de respetarme, de saber que puedo estar sola sin estar sola, que puedo amar sin perderme en ese amor. Porque al final del día, aprendí que la historia no era sobre una abuela que fue maltratada por su familia. Era sobre una mujer que se perdió a sí misma en el servicio a otros y encontró la fuerza para recuperarse. Era sobre el poder transformador de decir no cuando es necesario, de poner límites cuando el amor se convierte en abuso, de recordar que somos hijas de Dios antes de ser madres, abuelas, empleadas o cualquier otro rol que la vida nos pida desempeñar. Y si tú que estás escuchando esta historia reconoces algo de tu propia vida en estas palabras, si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, si has dado tanto de ti mismo que ya no recuerdas quién eras antes de convertirte en lo que otros necesitaban que fueras, quiero que sepas que nunca es tarde para reencontrarte. Nunca es tarde para recordar que también mereces amor, respeto y dignidad. ¿Has vivido algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? ¿Cómo la fe te ayudó o podría ayudar a encontrar fuerzas en momentos así? Comparte tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje pueda llegar a alguien más que necesite escucharlo. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén.